He observado que los Amish logran cultivar el doble de comida sin depender de electricidad ni maquinaria. Es más, una técnica de jardín Amish que aprendí revitalizó tierra muerta, convirtiéndola en una verdadera jungla de tomates en solo unas pocas semanas. Estos agricultores tradicionales hacen más que cuidar un huerto. Literalmente conquistan la tierra usando lo que la mayoría considera basura, como cáscaras de plátano, cenizas e incluso cartón. Así, nutren sus plantas mientras la mayoría de la gente solo contribuye a llenar los vertederos. Profundicemos en estos métodos. Es importante, porque uno de estos secretos, si se aplica mal, podría arruinar toda tu cosecha. Y este detalle crucial casi nunca se menciona. Empecemos con algunos secretos sencillos que involucran cáscaras y cartón. Tomemos las cáscaras de plátano, por ejemplo. Mientras la mayoría las tira sin pensar, los jardineros Amish las ven como un tesoro enterrado. Las cáscaras de plátano están repletas de elementos beneficiosos para las plantas, especialmente potasio, algo que plantas con flores como tomates, rosas y calabazas agradecen enormemente. Todas estas plantas lo absorben fácilmente. La aplicación es simple. Solo cava un pequeño hoyo cerca de la planta, introduce la cáscara y cúbrela con tierra. Con el tiempo, se descompone y alimenta directamente las raíces. Otro elemento comúnmente el cartón puede parecer simple basura. El compostaje a menudo suena durante los fríos meses de invierno. Otra técnica Ahora, imagina un diseño de jardín. Los girasoles no se cultivan. A menudo comienza con... Hablemos del truco del cartón. Considera la distribución. Puedes construir un suelo. Las camas Hugel Kultur representan dominar el acolchado. Un principio el riego con ollas de barro, seguir la regla del riego los barriles de lluvia estilo Amish, instálalo y olvídate crear diseños de jardín resilientes y métodos simples de protección. Las técnicas de zanjas de infiltración, suales y contornos ayudan a dirigir el agua precisamente donde la necesitas. El diseño K-Line, una metodología perfeccionada en regiones propensas. El diseño de jardín resiliente implica prepararse tanto para condiciones de sequía como de inundación. Experimentar eventos climáticos extremos no tiene por qué resultar automáticamente en una catástrofe en el jardín. Los jardineros Amish diseñan intencionalmente la resiliencia en sus espacios de cultivo, dividiendo estratégicamente sus jardines en diferentes zonas según los requisitos de agua de varios cultivos y los patrones naturales de drenaje del terreno o la vulnerabilidad al encharcamiento. Los cultivos resistentes a la sequía, como la ocra y las batatas, camotes, se plantan típicamente en terrenos más altos donde el agua drena rápidamente. Por el contrario, las plantas amantes de la humedad como el apio se sitúan en áreas más bajas que naturalmente permanecen más húmedas durante períodos más largos. Esta correspondencia intuitiva de las plantas con las condiciones específicas de diferentes zonas del jardín significa que rara vez todo el jardín falla por completo debido al clima adverso. Funciona como la propia póliza de seguro de la naturaleza contra un clima cada vez más impredecible. Los sistemas de cultivo vertical pueden llevar a rendimientos altísimos incluso en espacios pequeños. Observar los jardines Amish tradicionales a menudo revela una dimensión fácilmente pasada por alto, la vertical. Mientras que muchos jardineros piensan principalmente en términos de metros cuadrados en el suelo, los cultivadores Amish han reconocido desde hace mucho tiempo que un solo metro cuadrado de espacio en el suelo puede potencialmente soportar hasta casi un metro cuadrado de área de cultivo vertical. Nota, el original dice 9 square feet from 1 square feet, que es una relación de 9.1. Difícil de visualizar, se ajusta a una explicación más lógica. Aprovechar el espacio vertical. Esta comprensión transformó por completo mi propio pequeño jardín urbano
de un parche bastante decepcionante a lo que se sentía como un abundante bosque de alimentos. Simples espalderas de madera, frecuentemente construidas con ramas de árboles podados o madera recuperada, convierten eficazmente las paredes y cercas del jardín en superficies de cultivo altamente productivas. La verdadera magia se despliega a medida que plantas trepadoras como guisantes, frijoles, pepinos e incluso pequeñas variedades de melones suben hacia arriba, dejando el valioso espacio del suelo libre para cultivos de raíz y verduras de hoja. Recuerdo con cariño los arcos de pepino de mi abuela, que creaban exuberantes túneles verdes sobre los caminos del jardín. Los pepinos colgaban libremente, creciendo más rectos y limpios que sus contrapartes que se extendían por el suelo, y cosecharlos era un placer en lugar de una tarea agotadora para la espalda. El método de las llantas para patatas permite cosechas abundantes, apiladas hacia el cielo. ¡Imposible! Esa fue la reacción de mi vecino cuando mencioné cosechar 45 kilos de patatas de una simple esquina de 60 centímetros de mi jardín. Sin embargo, el método de las llantas para patatas demuestra que es posible utilizando el espacio vertical para multiplicar drásticamente los rendimientos sin necesidad de expandir la huella general del jardín. El proceso comienza colocando una sola llanta vieja en el suelo, llena de una mezcla de tierra y compost. Planta de 3 a 4 patatas de siembra dentro y cúbrelas con unos centímetros de tierra. A medida que las plantas de patata crecen hasta unos 20 centímetros de altura, agregas otra llanta encima de la primera y la llenas con más tierra, cubriendo la mayoría de los tallos pero dejando expuestas las hojas superiores. Continúa este proceso de apilar llantas y agregar tierra a medida que las plantas crecen más altas. La verdadera magia ocurre bajo tierra. Cada vez que los tallos se entierran, desarrollan nuevas raíces y producen más patatas a lo largo de la porción recién cubierta. Una pila de 5 llantas esencialmente crea 5 niveles de cultivo distintos dentro de la misma pequeña huella. Las técnicas de entutorado representan una arquitectura de jardín que realmente funciona. Mi cosecha inicial de pepinos fue bastante desalentadora, en su mayoría frutos retorcidos y de vientre amarillo, escondidos entre enredaderas enmarañadas en el suelo. Luego, un agricultor amish me mostró la increíble transformación que puede traer un simple entutorado. Las verduras que se dejan colgar libremente mientras crecen tienden a desarrollar una forma más perfecta, y el aumento del flujo de aire alrededor de las plantas ayuda a prevenir enfermedades. La espaldera en forma de A, por ejemplo, crea una estructura robusta capaz de soportar plantas de fruto pesado como pepinos o melones, permitiendo al mismo tiempo una fácil cosecha desde ambos lados. El entutorado tipo tejido de Florida emplea estacas e hilo para crear líneas de soporte horizontales, guiando eficazmente las plantas de tomate hacia arriba en una pared viva de fruta que se mantiene más limpia y menos propensa a enfermedades. Para los frijoles de vara, construir una simple estructura de tipi usando cañas de bambú no solo proporciona un excelente soporte, sino que también crea un divertido escondite para los niños, todo mientras produce frijoles durante meses. Estos soportes de inspiración arquitectónica hacen más que solo aumentar los rendimientos. Convierten el mantenimiento del jardín de una tarea temida en un verdadero placer, con cada verdura claramente visible y fácilmente accesible. La jardinería por pies cuadrados representa la revolución de la cuadrícula en el jardín. Los principios de la jardinería por pies cuadrados, o encuadrados, han revolucionado la forma en que muchas familias amish abordan la producción de hortalizas. Parado al borde de un jardín amish organizado de esta manera, me maravillé de la pura abundancia que brotaba de un espacio tan modesto. Donde mi jardín tradicional de hileras producía simples puñados, su sistema de cuadrícula rendía cestas rebosantes.
El concepto en sí es maravillosamente sencillo. Divide tu bancal elevado en una cuadrícula de cuadrados de un pie, unos 30 centímetros. Luego, planta cada cuadrado según pautas de espaciamiento específicas adaptadas al cultivo particular. Por ejemplo, plantas más grandes como los tomates podrían obtener un cuadrado entero para ellas solas, mientras que cultivos más pequeños como los rábanos podrían caber hasta 16 dentro de ese mismo espacio de un pie cuadrado. El método de las 3 hermanas encarna la sabiduría antigua que produce abundancia moderna. Mucho antes de que los colonos europeos llegaran a América del Norte, las tribus nativas americanas habían perfeccionado el ingenioso método de siembra de las 3 hermanas, una técnica adoptada posteriormente por muchos agricultores Amish. La magia de este sistema se despliega a medida que los tallos de maíz se disparan hacia el cielo, sirviendo como espalderas naturales y vivas para las variedades de frijol trepador. Los frijoles, al ser leguminosas, realizan la tarea crucial de capturar nitrógeno del aire y convertirlo en una forma utilizable por las plantas, nutriendo eficazmente a los 3 compañeros. Mientras tanto, las plantas de calabaza de bajo crecimiento y extensivas crean un mantillo vivo con sus anchas hojas, sombreando el suelo para conservar la humedad y disuadir el crecimiento de malas hierbas. Sus enredaderas espinosas también pueden desalentar a animales como los mapaches. Es una asociación casi perfecta, diseñada por la propia naturaleza. Los bancales en forma de ojo de cerradura te permiten alcanzar todo sin pisar el suelo. Estos bancales elevados circulares de forma única presentan una muesca recortada que se asemeja a un ojo de cerradura, lo que permite al jardinero alcanzar fácilmente cada parte del bancal sin necesidad de pisar y compactar el suelo de cultivo. Una característica distintiva es la pequeña cesta de compostaje, típicamente situada en el centro del bancal. Los restos de cocina y otra materia orgánica se añaden a esta cesta, donde se descomponen y liberan lentamente nutrientes que alimentan a las plantas circundantes. Además, el agua vertida en la cesta central irriga eficientemente todo el bancal desde adentro hacia afuera. Se estima que un bancal en forma de ojo de cerradura puede producir típicamente entre un 30% y un 40% más de verduras en comparación con la siembra tradicional en hileras dentro de la misma superficie total. Las espirales de hierbas ofrecen un mundo de sabores de un solo vistazo. El ingenio para ahorrar espacio alcanza un pico artístico en forma de espiral de hierbas, una característica de jardín comúnmente encontrada entre los jardineros Amish. Este montículo de tierra en espiral, visualmente atractivo, crea inteligentemente múltiples microclimas dentro de una huella muy pequeña, basándose en variaciones de altura y orientación al sol. La parte superior de la espiral naturalmente se mantiene más seca y recibe más sol, lo que la hace perfecta para hierbas mediterráneas como el romero o el tomillo. Por el contrario, la sección inferior, orientada al norte, permanece más sombreada y retiene más humedad, proporcionando condiciones ideales para hierbas amantes de la humedad, como la menta o el perejil. Una espiral de hierbas te permite encajar el equivalente a unos 6 metros de plantación convencional de hierbas en hilera en un área compacta de aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Las cajoneras frías construidas con ventanas recuperadas rompen las barreras del invierno. Viejas ventanas rotas encuentran una nueva vida notable en las comunidades Amish, sirviendo como portales mágicos que extienden la temporada de cultivo a tiempos en los que aparentemente no debería existir. Estas estructuras simples, similares a cajas, están diseñadas para capturar energía solar durante las horas del día y liberarla lentamente durante la noche. Este proceso crea refugios primaverales para las plantas, incluso mientras la nieve puede estar cubriendo el paisaje circundante. Observé con considerable asombro cómo mi vecino cosechaba lechuga fresca y crujiente en pleno enero
de lo que parecía ser solo una caja ordinaria con tapa de vidrio. La diferencia de temperatura entre el interior de la cajonera fría y el aire exterior puede ser dramática, alcanzando a menudo 15 grados Celsius. La técnica de la cama caliente, emplear la estrategia de doble, deja que las gallinas hagan el trabajo, utiliza métodos de atracción, el bloqueador de insectos de la sincronizar la siembra, planta caléndulas, tajetes, una fórmula de spray de ajo, emplea estrategias de la colocación estratégica de nota. Algunos párrafos siguientes, planta caléndulas, tajetes, la fórmula del spray de ajo, las estrategias de la colocación estratégica de girasol, conservar en bodega sin bodega, revela tesoros ocultos en hogares modernos. La suave luz de la tarde se filtraba. Los sistemas de deshidratación solar aprovechan el abrazo conservador del sol. La estructura de madera parecía engañosamente simple. Un panel superior transparente que permitía penetrar la luz solar. Superficies interiores pintadas de negro, diseñadas para absorber el máximo calor y ventilaciones estratégicamente ubicadas para asegurar una circulación de aire perfecta. Sin embargo, este humilde deshidratador solar casero realizó pura magia ante mis propios ojos. Durante unos pocos días, 9 kilos de tomates de verano en su punto máximo se transformaron lentamente en 1 kilo de tesoros, intensamente sabrosos y secados al sol. Gemas que alegrarían innumerables comidas de invierno durante meses. Sin electricidad, sin aparatos sofisticados. Sonrió John, el carpintero amish que lo había construido hábilmente. Solo el sol haciendo lo que siempre ha hecho mejor: preservar la abundancia de la vida para los tiempos más escasos. Los métodos de conservación con sal ofrecen sabiduría antigua en forma de cristal. Mucho antes del advenimiento de la refrigeración, la sal servía como el principal conservante de alimentos, una sustancia crítica que mantenía vivas a las comunidades durante inviernos largos y duros. En la cocina tradicional, amish de Emma, hilos de judías verdes colgaban secándose de las vigas del techo. Calzones de cuero, las llamaba cariñosamente, explicando que primero se trataban con sal y luego se secaban al aire hasta alcanzar una textura correosa. En grandes ollas de barro que bordeaban la pared, nabos y repollo estaban experimentando una transformación en delicias lactofermentadas, ácidas y ricas en probióticos, simplemente envasadas con sal. Incluso nuestros errores a veces se convierten en descubrimientos. Se rió, mostrándome cómo las judías accidentalmente sobresaladas, una vez enjuagadas, podían añadirse a la sopa de patatas para crear un sabor más profundo y sabroso que las judías frescas jamás podrían lograr. Su cocina era un testimonio vivo de sabiduría práctica mucho más antigua que la electricidad, pero perfectamente relevante y adecuada para futuros potencialmente inciertos. Los fundamentos de la lactofermentación revelan la alquimia de la transformación. Los frascos de vidrio que burbujeaban suavemente en la encimera de Hannah contenían mucho más que simples verduras conservadas. Contenían una revolución potencial en cómo pensamos sobre la conservación de alimentos. «Esto no es meramente almacenamiento», explicó, levantando un frasco lleno de vibrante chucrut hacia la luz. «Es una transformación genuina». A diferencia del encurtido estándar con vinagre, la lactofermentación utiliza bacterias beneficiosas presentes naturalmente en las propias verduras para crear sabores complejos y ácidos y conservar los alimentos. El proceso, aunque suena científico, no podría ser más simple en la práctica. Verduras frescas, la cantidad correcta de sal, salmuera, solución de agua salada y tiempo. La naturaleza maneja expertamente el resto, produciendo sabores intrincados mientras genera simultáneamente valiosos probióticos conocidos por apoyar la salud digestiva. Probé sus zanahorias fermentadas, maravillosamente crujientes, deliciosamente ácidas y vibrantemente vivas de sabor, y me encontré cuestionando por qué alguna vez
me había conformado con las versiones comparativamente sin vida disponibles en los supermercados. Los alimentos que se conservan solos representan la despensa viva de la naturaleza. De pie en el jardín de Jacob en pleno diciembre, con una fresca capa de nieve cubriendo el mundo, lo vi apartar el polvo blanco para revelar col rizada y espinacas notablemente vibrantes debajo. No había invernadero, ni cubierta protectora a la vista. Planta las cosas correctas en los lugares correctos, sonrió, y el invierno simplemente se convierte en otra temporada de crecimiento. Los tupinambos dormían profundamente bajo tierra, sus tubérculos almidonados en realidad volviéndose más dulces después de experimentar una helada. Los puerros se mantenían altos y resilientes a través de la nieve, mientras que las chiribías continuaban ganando dulzura bajo el suelo helado. Esto no era solo jardinería como la conocía. Se sentía como reescribir el calendario mismo, transformando meses tradicionalmente estériles en temporadas inesperadas de abundancia natural y tranquila. Los árboles frutales manejados al estilo Fukuoka abrazan la sabiduría salvaje. El primer año, todos en el valle se rieron de mí, susurró Sara conspiradoramente, de pie bajo manzanos que parecían desafiar abiertamente la sabiduría convencional de los huertos. Siguiendo los métodos de agricultura natural defendidos por Masanobu Fukuoka, nunca había podado estos árboles, mientras que los huertos vecinos se erguían en hileras antinaturalmente ordenadas y meticulosamente podadas. Sus árboles crecían con una especie de gloria natural y salvaje, y notablemente producían casi el doble de cosecha con significativamente menos problemas de enfermedades. Los árboles saben inherentemente cómo ser árboles, explicó simplemente, extendiendo la mano para tocar una rama cargada de manzanas perfectas. Nuestra poda constante a menudo hace más daño que bien. Su huerto parecía susurrar secretos de libertad agrícola, demostrando un espacio donde el diseño inherente de la naturaleza superaba la intervención humana excesiva. Las hortalizas perennes constituyen el jardín que regresa año tras año. La revelación me golpeó con considerable fuerza, casi dejándome sin aliento. Estas no eran las familiares hortalizas anuales que requerían siembra y plantación anual. Eran perennes, plantas que regresaban fielmente temporada tras temporada, a menudo volviéndose más fuertes y productivas cada año. Los espárragos emergían confiablemente cada primavera sin necesidad de replantación. Las plantas de ruibarbo desplegaban sus enormes hojas desde el mismo sistema radicular robusto durante décadas. Las cebollas caminantes se plantaban inteligentemente, formando bulbillos en la parte superior de sus tallos, mientras que la col marina proporcionaba delicadas y comestibles verduras de primavera año tras año con mínimo esfuerzo. Este bancal en particular no ha necesitado replantación en 14 años, explicó Samuel, señalando con orgullo su próspero espárrago. «Plántalo una vez, cosecha para toda la vida», sonrió, revelando un profundo cambio de perspectiva sobre cómo podríamos abordar la producción de alimentos en sí misma. La coordinación de la cosecha comunitaria demuestra el poder de muchas manos trabajando juntas. El amanecer apenas rompía sobre el edificio de la conservera comunitaria cuando 20 familias convergieron, sus carretas rebosantes de tomates maduros. La tarea monumental de procesar esta montaña de productos que probablemente llevaría a una sola familia varios días agotadores, se completaría eficientemente al atardecer mediante el esfuerzo colectivo. Vastas cantidades de productos frescos se transformaron sistemáticamente en alimentos conservados con una eficiencia casi de línea de montaje. El día de procesamiento no se trata solo de almacenar alimentos, explicó Rebeca, revolviendo hábilmente una enorme olla de salsa de tomate burbujeante. Se trata fundamentalmente de unir más a nuestra comunidad a través del trabajo y el propósito compartidos.
Mientras los niños llevaban diligentemente frascos vacíos y los ancianos supervisaban expertamente los baños, María, presencié algo mucho más profundo que la simple conservación eficiente de alimentos. Vi el corazón vivo y palpitante de la resiliencia comunitaria, donde el trabajo compartido creaba una abundancia que superaba con creces lo que cualquier individuo o familia sola podría lograr. Nota: el siguiente párrafo vuelve a describir la cosecha comunitaria de forma más poética. La coordinación de la cosecha se convierte en una sinfonía de muchas manos. El amanecer rompe sobre la granja Miller y las carretas comienzan a llegar, no llenas de productos, sino con vecinos que llevan cestas vacías y ofrecen manos dispuestas. Lo que podría parecer una tarea abrumadora para una sola familia se transforma en una danza comunal y alegre. Los niños lavan ansiosamente los tomates, los adolescentes llenan eficientemente los frascos y los ancianos supervisan el crucial proceso de enlatado al baño. María con ojos vigilantes, afinados por décadas de experiencia. Para cuando el sol comienza a ponerse, miles de frascos, brillando como rubíes llenos de la generosidad preservada del verano, bordean las rejillas de enfriamiento. Se ha asegurado el alimento para un invierno a través de este poderoso esfuerzo compartido. Durante estas preciosas horas, soy testigo de cómo los hilos invisibles pero fuertes de la comunidad se fortalecen con cada frasco pasado y cada historia compartida. Las redes de intercambio de semillas funcionan como bibliotecas vivas de resiliencia. Las manos curtidas de Elijah Freeman acunan un pequeño sobre de papel simple, con una reverencia usualmente reservada para gemas preciosas. «Estos frijoles», susurra, su voz llena de emoción, «alimentaron a la familia de mi abuelo durante toda la Gran Depresión». A nuestro alrededor, docenas de intercambios similares y silenciosos se están desarrollando. Paquetes de semillas cambian de manos, llevando no solo material genético, sino también historias invaluables, profunda herencia y estrategias tangibles de supervivencia. A través de estos humildes intercambios comunitarios, variedades raras y criollas que han desaparecido hace mucho tiempo de los catálogos comerciales de semillas encuentran nuevo suelo, nueva vida y nuevos custodios dedicados. Cada semilla se convierte en una promesa viva, cuidadosamente pasada entre generaciones, fomentando una biodiversidad que ningún catálogo comercial podría esperar capturar. La ayuda comunitaria actúa como la red de seguridad invisible. Cuando Samuel sufrió una lesión que le impidió realizar la crucial siembra de primavera, observé con genuino asombro cómo los vecinos simplemente aparecieron antes del amanecer una mañana. Trabajando juntos sin problemas, completaron en cuestión de horas lo que le habría llevado a su propia familia semanas de arduo trabajo. No se había hecho ninguna solicitud formal de ayuda. La comunidad, la filosofía de hacer estos secretos ancestrales